aquí estamos. Es una película breve, porque no quiso hacer una película larga, casi nunca quiso hacer películas largas, Rossellini. Y hay una parte que ahora hablaremos, que está hecha naturalmente, filmada en Roma, que son los interiores, muy bien hechos, por cierto. Todos los enchufes, los cables de la luz, todo eso está maravillosamente hecho. La película está rodada en el verano y el otoño, parte del otoño del año 1947. En esos años, pues, que eran unos años terribles, digamos, he buscado unas noticias más amables. Se estrenó en Nueva York el drama de Arthur Miller, Todos eran mis hijos, que le consagra como uno de los grandes dramaturgos de su tiempo. Muere a los 80 años en el sur de Francia el maestro del color Pierre Bonnard, unos amarillos maravillosos, mujeres en el baño, unos cuadros extraordinarios, ¿no? Dicen que le influyó mucho la pintura japonesa clásica, pero yo creo que sobre todo el impresionismo, ¿no? En Miami murió Alfonso Capone en este año, ¿no? Cuyas hazañas se basó Howard Hawks, entre otros, para hacer la película de Scarface, en un hotel donde hablábamos hace unos días que estuviste tú estuviste viendo el hotel, ¿no? Tú, ¿no? David, que está como tachado, como está como en Germania año cero. Es un edificio condenado, sí, las puertas están tapiadas, permanece en pie, pero nada evoca lo que fue, la verdad. El Hotel Cícero es, ¿no? Está en el barrio, no se llamaba Cícero el hotel, me parece el barrio donde está el Cícero, pero el hotel tiene otro nombre, no recuerdo ahora. Se estrena otra obra de teatro muy polémica y que va a recorrer todo el siglo XX, que es Las criadas, de Jean Genet, una obra también de vanguardia y avanzada, ¿no? Se estrena también la versión cinematográfica de la novela de Ignacio Agustí, de su trilogía, La ceniza fue árbol, Mariona Rebull, dirigida por ese extraordinario director José Luis Sáez de Heredia, que haría películas fantásticas como sobre todo Historias de la radio, que es una de las grandes comedias de nuestro cine, ¿no? Y en Estados Unidos muere Henry Ford, el famoso constructor de automóviles que había luchado ferozmente contra los sindicatos y que en 1914, atentos, fue el primer empresario que distribuyó parte de los beneficios entre sus obreros y empleados. Esto es la única y primera vez que había pasado en Estados Unidos. Vasco Pratolini publica su novela Crónica de los amantes pobres, que luego llevaría al cine Carlo Lissani. Carlo Lissani fue un hombre que trabajó con Rossellini hombro con hombro durante mucho tiempo y en concreto en esta película. Y digamos nada más que el toro islero de la ganadería de Miura, como saben ustedes, mató a Manuel Rodríguez Manolete en la Plaza de Toros de Linares. Se publica la novela Bajo el volcán del Malcolm Lowry. Y es curioso que hay uno de los planos, y vuelvo a Lissani, que en esta película, ya entramos en ella, que no lo rueda Rossellini porque ese fin de semana se va a París con la que entonces era su compañera sentimental. Bueno, tenía dos, la oficial y esta que era entonces su amante, que era la actriz Anna Magnani, y entonces le dijo cómo quería rodar los planos del chico como dando patadas, eso que hemos hecho tantas veces todos, a una piedra, a un bote, a lo que te encuentras, y entonces le dijo, ruédalo como quieras, siempre va a estar bien, ruédalo al atardecer y solo ruédalo en un plano, no hagas nada más que la imagen es tan poderosa, este chico un poco antes de que vaya a tomar la decisión de quitarse del medio, que a él que le han echado los otros niños, que ya estaba rodada, ruédalo. Y yo creo que en ese chico, es verdad, está la infancia de todos nosotros. Algún día nos hemos visto todos así, dando patadas por un bote, por una calle, un poco desanimados, ¿no? Y es curioso que no es necesario a veces que uno lo ruede, aunque le diga exactamente cómo quiere que lo ruede a Lissani, ¿no? Pero bueno, pues estamos en esta película donde todo lo que vemos, como decíais, es verdad, menos los interiores. El metro de Berlín es de verdad, la salida, incluso él, no le importa que la gente mire a cámara. Hay momentos en que la gente mira porque están rodando. Documental. Claro, y no le importa en absoluto. Tú hablabas antes del principio. El principio es la historia de la desolación de una ciudad, probablemente de un país, y la primera imagen que vemos es un cementerio. Pero un cementerio, insisto, no hay hombres jóvenes. Sí, y el chico, están muertos. A mí me recuerda un chico que está ya ahí. Claro, tremendo, ¿no? La textura de la fotografía y el ambiente a mí me recordaba un poco, con consecuencias completamente distintas, al arranque del Tercer Hombre, que también se ve una Viena no tan destruida como Berlín, pero también se nota ese ambiente decadente, posbélico, de destrucción, que además, no recuerdo si la película, pero seguro que el libro de Graham Greene comienza contando cómo,
cuando entierran gente en el cementerio de Viena, hay que hacerlo con taladradoras porque la tierra helada impide que se cabe con una pala. Pues aquí también empezamos con un cementerio y la imagen es verano, la tierra no está helada, pero es igual de desolada, porque es que no ves, en el primer fotograma notas la generación de hombres jóvenes está muerta o está escondida en un piso como el hermano de Edmund, pero no es válida, es un pueblo que tiene que levantarse sin sus hombres, porque los hombres están todos muertos. Y además, fíjate, luego, esto también es algo que podemos luego desarrollar o hablar, hay la generación inmediatamente anterior, a la que le correspondería relevar a los hombres, es decir, los chavales de 15, 16, 17 años, viven como en El Señor de las Moscas. Han formado bandas, no hay disciplina, no hay referencias de educación, no van al colegio y se han organizado a sí mismos, con bandas urbanas como en El Señor de las Moscas, la novela de Golding, y se han hecho hombres muy rápido, ya han llegado al sexo, a la supervivencia, al robo, de una forma demasiado precipitada, que no parece la generación que vaya a levantar la Alemania que a partir del 54, cuando van al Mundial de Fútbol, parece que dan por terminada esta decadencia y empieza la euforia otra vez. Y esos chavales que son los que tienen que levantar a Alemania, no te los imaginas lográndolo, porque da la sensación de estar perdidos. Pero tú dices eso tras un arranque que no habíamos hablado lo suficiente, que empieza como con unos travelings y unas panorámicas que es desolador. 3 minutos dura esa primera parte. Eso es desolador, pero no es que veas, es el horror. Por eso digo yo que es como una película de horror. Después pasas a un cementerio y luego ves a un niño. Ese niño, a mí me parece que de ese niño, de ese chico rubito en pantalón corto, nace años después Los Olvidados de Buñuel. Y después los 400 golpes de Truffaut. Creo que de esa imagen de ese niño nacen esas películas terribles de la hay algo infancia. buñueliano en esta película también, si te fijas en algunos momentos. Hablaba David de los primeros minutos de la película, el cementerio, inmediatamente después esa res que está en la calle, la gente que está casi arremolinada, una res en estado de descomposición. Te da idea de la desolación, del hambre, de la miseria. Hay un elemento, haciendo referencia a lo que señalaba Luis antes de ver la película, que es verdad, claro, Alemania ha sido la locomotora de Europa, el motor económico de este continente. Alemania después del Mundial, pero que es verdad que la recuperación ha sido milagrosa. Quizá no nos demos cuenta, hasta que podemos ver cómo estaba Berlín en el año 48, no nos damos cuenta de cómo se produjo la transformación del país. Y hay un elemento que sí que yo creo que enlaza bien de la miseria al futuro, y que es el único atisbo de esperanza, de decir, la ciudad no está muerta del todo, porque pasan los tranvías. Yo creo que las tranvías es un elemento que utiliza Rossellini, está impregnada la película, hay momentos además muy impactantes. El tranvía es el elemento de modernidad, de avance, de país que, a pesar de esa miseria, a pesar del hambre, a pesar de la desolación, de la muerte, continúa trabajando y continúa pensando en un futuro que desde luego tiene incierto y tiene difícil. Dos cosas, por echarle un poco de leña al fuego. En primer lugar, a mí me parece que la edad del chaval está perfectamente bien elegida, y él lo coloca además en medio de esa generación en la que no es lo suficientemente niño como para jugar al fútbol, como tú comentabas antes de la película, con la gente más joven, y no es lo suficientemente mayor como para que la banda de adolescentes le adopte como uno más, y es esa contestación fatídica de la chica rubia con la que en unos momentos antes se le ha hecho una cierta amistad, y dice: yo no lo hago con niños. Entonces es esa generación en la que no hay ninguna referencia de identidad propia, o sea, está perdida, es un eslabón entre dos cadenas que no parece que le den una propia identidad. Pero hay una cosa que, ya que hemos hablado de la esperanza o la desesperanza, yo creo que sí que hay un factor de esperanza en un hecho muy claro, y es en la facilidad y la rapidez con la que el hermano del chaval, el nazi que no se atreve a salir por miedo a la represalia, es conducido a la policía en un momento determinado de la película, y al día siguiente vuelve, ya es libre, ya tiene una posición, digamos, ya se ha redimido de alguna manera por su implicación en la guerra, en el bando nazi, y ya puede ser cartilla, un elemento más que es la tragedia del chaval, ¿no? Es decir, que es un chaval que está inspirado por muy buenos sentimientos, es un chaval que quiere ayudar a su familia, pero quiere proteger a su hermano, no quiere que a su hermano lo detengan, que está dispuesto a hacer cualquier cosa, que quiere a su padre, que lo va a ver, en fin. Es un a la hermana también lo quiere, exacto. ¿Dónde vas? De hecho, eso que dices es importante, porque si el hermano se hubiera atrevido a hacer eso antes, el chaval no habría matado a su padre. Eso es.